Hay una realidad en Argentina que nos duele, como en la mayoría de los países de América Latina, que es de una inmensa pobreza, y lo que estoy convencido es que la causa de la pobreza es la corrupción. ¿Y cuál es la causa de la corrupción? La debilidad institucional, no tener organismos de control, no tener separación de poderes, no tener una prensa que actúe de manera verdaderamente libre, y sobre todo un mercado fallido, porque muchas veces solo se hace hincapié en la falta de presencia o de rol del Estado, como si esa fuese la única causa de la pobreza, pero tampoco hay un mercado que esté verdaderamente atomizado, con verdadera competencia, con oferta y demanda en bienes y servicios, y eso es también una de las razones por las cuales hay pobreza. Así es, Gregorio, pero además de todo eso, hay un problema anterior a ese, que son ideas equivocadas. Exactamente. El argentino que llegó a los niveles que llegó porque adoptó las ideas que funcionaban, las cambió. Entre el 30 y el 45 las cambió y hoy tiene ideas equivocadas. Y por eso quiero hablar contigo, que sos joven, porque este mensaje yo doy conferencias exitosísimas. ¿Sabés cuál es la edad promedio de mis asistentes? 50, 55 años. Esa gente es interesante dar el mensaje, pero es gente que ya está terminando, que ya está de vuelta. No es que esté de vuelta, pero no es la gente que va a cambiar el país. Los que van a cambiar el país son ustedes. Yo quiero hacer hincapié en el tema del sindicalismo. El sindicalismo en la Argentina es muy peculiar. Perón lo politizó. Hizo un sindicalismo único, obligatorio, y unió la CGT con el PJ. Después de eso, vino Frondizi, que lo revalidó después de la revolución del 55, en un pacto con Perón. Frondizi lo revalidó. Después de eso vino Onganía, que le dio la caja. Fíjense que eso lo sabe muy poca gente. El manejo de las obras sociales se lo dio un general que era presidente de facto. Así es, y después de eso, el sindicalismo se ha adueñado del país. Yo quiero que me hagas algún comentario a la luz de lo que ha pasado con Moyano sobre este tema. Sí, lo primero que me parece fundamental es a quiénes representan hoy los sindicatos argentinos. Del universo total de las personas en edad de trabajar, ¿a cuántos trabajadores efectivamente representan? Porque uno tiene un porcentaje de desocupados, un porcentaje de personas que viven de planes sociales, otro porcentaje de trabajadores no registrados, es decir, trabajadores en negro, un gran porcentaje. Después tenemos trabajadores no sindicalizados. Tenemos los independientes, los autónomos, monotributistas o profesionales. Y después, por último, tenemos a los trabajadores registrados sindicalizados. Es decir, que a diferencia de lo que pasó el siglo pasado, cada vez es menor el universo de los trabajadores que representan. Entonces, ellos mal pueden hablar en nombre de los trabajadores. Bueno, y fíjate vos, Gregorio, que todavía es menor en mayor medida. Cuando yo tenía tu edad, los gremios poderosos eran los gremios de la industria privada, que hacían lo que querían en el país. Así es. Hoy en día, como se ha duplicado el plantel de empleados públicos, los gremios vinculados con los empleados públicos son los que manejan la decisión de estos señores, de manera tal que representan a un conjunto de gente donde la mitad está nombrada en cargos innecesarios. Y además, el otro gran tema es que la decadencia argentina está asociada a los monopolios. Y este régimen corrupto que en realidad creó el peronismo, que parte de una idea fascista y una concepción corporativa de la sociedad en la cual un solo sindicato va a tener la representación del conjunto de ese gremio, eso generó una inmensa corrupción. Es decir, que no solo son los actores, que podrían ser los Moyano, los Pata Medina, sino también es el sistema, las reglas que hay del sindicalismo argentino, que además son inconstitucionales, porque esto es lo otro que hay que decir, y ya lo ha dicho la Corte Suprema en dos fallos, en AT1 y AT2, que la democracia sindical que establece el artículo 14 bis no es cumplida en la ley de asociaciones sindicales, porque se debería dar personería gremial a todos los sindicatos y no solo al que tiene la mayoría, que le da la personería al Ministerio de Trabajo de manera absolutamente arbitraria y no reglada. Entonces, este es un sistema diseñado para la corrupción y a su vez el monopolio, por ejemplo, que tiene el señor Moyano a partir de un pacto con el PJ del transporte terrestre en la Argentina, un país agroexportador, un país productivo,
tiene el monopolio y Cambiemos es el primer gobierno que empieza a destruirle el monopolio a Moyano. Por eso es que también, recuperando los trenes y todas las vías ferroviarias que ya se empezó a hacer por parte de este gobierno, eso también le afecta a los intereses a Moyano. Fíjate vos lo complicado y grave que es este tema, que la logística es la última componente del costo, que no puede competir en Sudamérica ni en el mundo. La Argentina tiene un costo argentino que no puede competir. Por eso no vienen los inversores. Nunca van a venir ningún inversor mientras Moyano y este sistema sindical permanezca, porque justamente el negocio de ellos es mantener el monopolio del transporte. Ahora te quiero hacer una pregunta, Gregorio, sobre un tema que yo lo he venido conversando desde que se inició. ¿Vos crees que este fenómeno es que Macri es un líder carismático y entonces Macri aglutinó voluntades, o que la gente ha cambiado y se ha dado cuenta que el populismo no paga, que el populismo solo sirve a quienes reparten la dádiva y entonces han dicho quiere otra cosa y el que estaba ahí ofreciendo otra cosa era Macri? Exactamente, fue a la inversa de como suelen ser los procesos autoritarios o populistas. Fue el pueblo el que se dio cuenta de que era imposible vivir sin reglas de juego claras, con una corrupción galopante y con una inflación, porque sobre todo el gran mal que empezó a revertir el gobierno nuestro es el de la inflación, que genera pobres y más pobres y pretenden compensarles con la entrega de un plan social, atado obviamente al clientelismo político. Entonces, claramente, gracias a Dios, pudimos salir de ese pantano en el que estábamos con el gobierno de Cristina Kirchner y Macri fue el emergente de eso. Pero este no es un proceso de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba. ¿Cómo terminamos con la corrupción? ¿Vos crees que los jueces van a terminar con la corrupción o que la opinión pública tiene que presionar en el buen sentido? ¿Qué significa presionar en el buen sentido? Actuar como opinión pública explicando que quieren que la justicia funcione. Sí, el Poder Judicial es cómplice de la corrupción en este país y es el gran responsable de no haber actuado en tiempo y forma cuando las denuncias empezaron a aparecer. Y creo que no solo el Poder Judicial federal, sino también en la mayoría de las provincias, son poderes judiciales sumisos, cómplices de los poderes políticos de turno. Hay un funcionariado muy burocratizado que están pendientes solamente del sueldo y de los ascensos por el mero transcurso del tiempo y no asociado al mérito, y no de usar esos privilegios que tienen el Poder Judicial para justamente enfrentarse a los intereses poderosos. Bien, Gregorio, me quedan pocos minutos, esto es muy interesante, yo te voy a invitar varias veces a vos, a mi programa. Quiero hablar de otra cosa. ¿Por qué te interesó la política a vos? ¿Tenías un tío, tenías un padre, sí, tenías un primo? Tengo una familia muy política, de parte tanto de mi madre como de mi padre. En mi casa siempre se habló de política. Entonces, desde muy chico que, bueno, son temas que me despertaron una enorme curiosidad, intriga, y empecé a leer los diarios y ahí nomás, cuando empecé a conocer la realidad tremenda de pobreza en Córdoba, automáticamente lo asocié con la corrupción. Y entonces hay que limpiar la política para salir de la pobreza. Entonces, hay que involucrarse, ser parte, no ensuciarse en el camino, pero no quedarse de brazos cruzados, porque desde ninguna ONG, por más elogiable que sea el trabajo que hacen, se va a poder transformar la estructura y las bases y los fundamentos de una sociedad corrompida. Bueno, y contame este año a qué te vas a dedicar vos. Bueno, principalmente me voy a dedicar a tratar de armar un movimiento en Córdoba que sea apartidario, pero que sea político, para instalar el tema de la justicia y de la debacle institucional que hay en la provincia de Córdoba. Y tratar de elaborar propuestas para reconstruir las instituciones de Córdoba. Yo creo que hay que reformar la Constitución, hay que recuperar el Senado, hay que derogar el Fuero Anticorrupción, hay que reformar el Tribunal de Cuentas, porque no es un organismo de control como tal. Y me voy a dedicar a eso y también, por supuesto, a consolidar Cambiemos y en todo el territorio provincial. Así que voy a estar al servicio de eso porque creo que Cambiemos es la herramienta para mantenernos en esta senda de recuperación de un país devastado durante décadas por el peronismo. ¿Vos te dedicas full time a este tema? Sí, me dedico full time. También soy parte del equipo de investigación de la doctora Carrió y entonces recibimos todas las denuncias de jueces, fiscales que me llaman. La verdad que todos los días me reúno con distinta gente, obviamente en off,
porque es toda gente que no puede figurar, pero que llega con un montón de información sobre crímenes, sobre muertes, sobre robos, sobre mafias, sobre el vínculo del gobierno de Schiaretti con el narcotráfico, con el juego. Gregorio, vos sos consciente, vos sos muy joven y sos un chico que ha tenido una carrera estudiantil brillante. ¿Qué promedio tenés vos? 8 y pico. 8 y pico es un promedio muy alto. ¿Vos sos consciente que si te dedicas full time a esto, estás dejando la posibilidad de ejercer en la función privada, que si te va bien vas a tener muchos más logros económicos que estando en la política honestamente? Sí, pero la verdad es que no me llena pensar en dedicarme a ganar plata por ganar plata. La verdad es que yo pienso que estamos de paso en este mundo. Si bien soy joven, pienso que todos los días uno nunca sabe cuándo está y cuándo deja de estar, y que la verdad que dedicar mis días en este mundo a correr atrás de la plata y no detrás de la justicia, me parece que no tiene sentido. Así que a mí me moviliza eso, me llena, me entusiasma, la verdad que amo lo que hago, agradezco a Dios tener la posibilidad de vivir de esto. Y bueno, yo he sido un privilegiado, nací en una familia donde tuve todo, educación, salud, afecto, vacaciones. ¿A qué colegio secundario fuiste? Fui al Mark Twain, me recibí en el Mark Twain, antes fui a la Así Academia que Argüello. hablas inglés de corrido. Sí, aprendí francés, tuve una beca, estudié en la Universidad de París, en Francia, estudié ciencia política. La verdad que tuve muchas oportunidades. ¿Te gustaron las parisinas? Bueno, no solo había parisinas, había yanquis, había de todos lados. Pero bueno, la verdad es que tuve mucha suerte en la vida y no tengo mérito por haber nacido en la familia en la que nací. Tenés responsabilidades. Exactamente, como tampoco la gente que nació en una villa es culpable de haber nacido en ese lugar. Entonces, el talento está distribuido igualitariamente en el mundo. Lo que no está distribuido igualitariamente son las oportunidades. Entonces, lo que tenemos que hacer los que nacimos del lado del privilegio es trabajar y poner todas nuestras energías en distribuir esas oportunidades para que más gente pueda salir de ese infierno que es la pobreza.